Mis suegros decían que no era suficiente para ellos. Luego convencieron a mi esposo de que me dejara por la hija del presidente. Y él lo hizo. Lo que nunca imaginaron fue esto. Yo secretamente era dueña de un imperio valuado en 7.000 millones. Ahora están de rodillas, rogándome por una segunda oportunidad. Hola, Reddit, me llamo Cassander Blake. Y antes pensaba que el amor era suficiente. Conocí a Ilaiche en nuestro tercer año en Stanford. Él era el clásico chico de oro, carismático, brillante, y ese tipo de hombre que hacía sentir importantes a todos en la sala. Venía de una familia política poderosa. Su padre fue senador, su madre presidía media docena de juntas y organizaciones benéficas. Y su linaje se remontaba a la nobleza europea. Mientras tanto, yo solo era la hija de dos inmigrantes agotados, que habían pasado la vida manejando un restaurante tranquilo y respetable en Oakland. Nunca encajé en su mundo, pero pensé que estaba bien. Creí que me amaba por lo que era. Nos casamos al año siguiente de graduarnos. Llevé un vestido sencillo color marfil, y nos juramos amor bajo un dosel de eucaliptos en Big Sur. Sus padres ni siquiera se molestaron en ir. Dijeron que tenían un evento en DC que no podían perderse. Pero aún así, traté de darles el beneficio de la duda. Me dije a mí misma que no me conocían todavía, que eventualmente cambiarían. Pero no fue así. Desde el momento en que dijimos, sí acepto. Su madre se propuso recordarme que no era suficiente. Invitaba a Ilaiche a galas de caridad y eventos políticos. Pero nunca me invitaba a mí. Una vez que fui sin avisar, le dijo a la prensa que yo era la secretaria de Ilaiche. En una cena familiar, me miró fijamente y dijo, algunas mujeres se casan para ascender. Otras, más allá de su estatus. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se restablezca el equilibrio? Su padre no era mucho mejor. Nunca dijo nada cruel, no hacía falta. La forma en que me miraba lo decía todo, desdén apenas disimulado detrás de sonrisas falsas y asentimientos educados. Por años, lo soporté. Interpreté el papel de esposa callada y comprensiva. Me mantuve fuera del centro de atención. Cocinaba, manejaba mi pequeña empresa de diseño gráfico desde casa. Y nunca pedí más de lo que teníamos. Creí que si mantenía la cabeza baja, algún día verían quién era realmente. Pero todo comenzó a cambiar hace aproximadamente un año. Ilaiche se volvió distante. Pasaba las noches en la mansión de sus padres, diciendo que trabajaba hasta tarde con su papá en campañas políticas. Dejó de mandar mensajes, de llamar. Cuando estaba en casa, era un cascarón, educado, distante, casi ausente. Decía que solo estaba cansado. Le creí, o quise creérselo. Una noche llegó temprano. Yo estaba en la cocina preparando té cuando se sentó frente a mí, jugando nerviosamente con un anillo. Cass, tenemos que hablar. Se me hizo un nudo en el estómago. Tenía ese tono que usan cuando ya decidieron algo sin ti. Me dijo que me amaba, que siempre lo haría, pero que las cosas eran complicadas. Que necesitaba pensar en su futuro, en el legado de su familia, en alianzas y estrategia política a largo plazo, palabras frías y ensayadas. Entonces vino el golpe. Mis padres quieren que me case con alguien más compatible, dijo en voz baja. Alguien que entienda las responsabilidades de una vida política. Solo lo miré. Ya estás casado, le dije, conmigo. No quiso mirarme a los ojos. Resulta que la persona que su familia tenía en mente era la hija del presidente en turno, Amelia Bass, egresada de Harvard, activista política. Los medios la adoraban, y ella venía con apoyos, poder y conexiones que hacían babear a los Langford. Me quedé sin palabras. ¿Y Ilaiche? Esa misma noche hizo su maleta. Ni siquiera se dio la vuelta. Me encerré en mi departamento por 2 semanas. La prensa no se enteró. Ilaiche fue cuidadoso. Sus padres sacaron un comunicado vago diciendo que necesitaba espacio, que se enfocaba en políticas, en sanar. Yo guardé silencio. Nadie pidió mi versión, pero esto es lo que Ilaiche y su familia refinada no sabían. Mientras ellos planeaban fiestas y elegían a la próxima esposa como si fuera un negocio, yo estaba construyendo lo mío. Hace 10 años, antes de que alguien supiera mi nombre, empecé una pequeña agencia de diseño digital y experiencia de usuario. Comenzó con trabajos freelance entre clases en la universidad. Luego se volvió proyectos grandes. Era inteligente, dedicada, y mantenía mi nombre lejos de los reflectores. La empresa operaba bajo otra razón social. Dejaba que mi socia, mi mejor amiga Michaela, fuera la cara visible. Y creció, silenciosamente, de manera impresionante.
Conseguimos contratos con grandes empresas tecnológicas. Luego diversificamos a branding global, medios y hasta interfaces de inteligencia artificial. A los 29 años, habíamos adquirido varias startups pequeñas. Nos fusionamos con una firma grande en Europa y generamos ingresos que hicieron noticia. Si alguien sabía dónde buscar, no lo encontraron, porque nunca se lo dije a nadie, ni siquiera a Ilaiche. No por desconfianza, sino porque me gustaba mantener esa parte mía separada. Era mi mundo, construido con mis propias manos. Se casó con una mujer que pensó promedio, cómoda, fácil de desechar. Lo que no sabía era que yo era la accionista mayoritaria de una empresa valorada en más de 3.000 millones. Tenía el 63% de las acciones en lo personal. No era una pobre chica que tuvo suerte con un matrimonio rico. Yo era el imperio. Todo llegó a su punto máximo 6 semanas después de que se fue. La madre de Ilaiche me llamó. Casi no contesté, pero la curiosidad pudo más. Su voz sonaba tensa, frágil, con un dejo de desesperación entre su usual arrogancia. Cassandra, creo que deberíamos hablar. Las cosas no han salido como esperábamos. Parpadeé. Me explicó, con pausas cuidadosamente disimuladas, que el compromiso de Ilaiche con Amelia estaba estancado. Algo de imagen política, tiempos, complicaciones de marca. El equipo del presidente no aprobaba el apuro. Y Amelia había expresado dudas sobre la disponibilidad emocional de Ilaiche. Pero más importante, su fundación, Langford Initiative, había perdido a 2 patrocinadores corporativos grandes. Uno era una empresa tecnológica en la que yo ahora tenía participación mayoritaria. El otro, una startup que adquirí hace 3 meses. Escuché en silencio mientras describía el agujero financiero, el daño a la reputación, y cómo Ilaiche estaba distraído y fuera de su juego. Entonces llegó la razón real de la llamada. Nos preguntábamos si tal vez podrías ayudar. Siempre has tenido buen tino para los negocios. Seguro aún te importa la familia. Juro que pude oírla atragantarse con la última palabra, familia. No respondí, todavía no. Porque lo que no sabía, lo que ninguno sabía, era que yo me había estado preparando para este momento exacto. Y cuando llegué a su mansión al día siguiente, con un traje negro a la medida y tacones que resonaban como tambores de guerra, no solo se sorprendieron. Estaban de rodillas rogándome. La mansión Langford no había cambiado. Las mismas columnas blancas imponentes. Las mismas puertas negras de hierro. Los mismos arbustos perfectamente podados como en una revista. Pero esta vez no llegué en el asiento del copiloto de Ilaiche, sonriendo nerviosa, preguntándome si sus padres me reconocerían. Esta vez llegué en una Escalade negra con vidrios polarizados. Y mi abogado general a mi lado. La empleada abrió la puerta con una sonrisa temblorosa, con la instrucción clara de no hacer preguntas. Entré, mis tacones haciendo clic en el mármol. La luz entraba a raudales por las ventanas de doble altura. Y el aire aún olía a perfume caro y orquídeas frescas. Perfección artificial, como siempre. Me esperaban en la gran sala. Ilaiche, su madre y su padre, los 3 sentados como reyes, preparados para repartir favores. Pero esta vez, yo tenía el trono. Ilaiche se levantó al verme entrar. Lo vi en sus ojos, arrepentimiento, pánico, vergüenza, todo mezclado detrás de una sonrisa de político ensayada. Cass, gracias por venir. No respondí. Me senté despacio, deliberadamente. La señora Langford habló primero. Encorvada al borde del sofá de terciopelo, como un halcón en la rama. Agradecemos tu tiempo. Sabemos que las cosas con Ilaiche han sido difíciles. Pero esperamos encontrar un terreno común. Levanté una ceja. Ya estaba a punto de romperse intentando endulzar a alguien que una vez llamó una carga social. El señor Langford añadió, la misión de nuestra fundación siempre ha sido el servicio. Pero, como sabes, sin fondos, esa misión está en peligro. Asentí despacio, recostándome en la silla. Mi asesor legal permaneció en silencio a mi lado, portafolio en el regazo. Ilaiche dio un paso adelante, su voz ahora más suave. Cass, cometimos errores, yo cometí errores. Pero creo que esto es una señal para reiniciar. Podríamos empezar de nuevo. Lo miré por primera vez. Usaba el mismo perfume de siempre, pero olía distinto, más débil, sin impacto. ¿Empezar de nuevo? Asintió. Sus ojos brillaron como si fuera a llorar. Nunca debía haberte dejado. Estaba bajo presión. Me dejaron convencer de algo que no era real. Pensaba en ti, en lo que teníamos. Y me di cuenta que aún te amo. La audacia.
Inspiré profundo y con calma. Ahora me amas porque Amelia Vaz te dejó y tu futuro político se está yendo por el drenaje. Ahora me amas porque tu familia está perdiendo fondos porque yo controlo el 63% de tus mayores patrocinadores. Se quedó atónito. Su madre jadeó. ¿Sabías? Su padre preguntó, con voz tensa. Por supuesto que sabía, dije tranquila. ¿Creyeron que me casé en su mundo sin proteger el mío? La señora Langford intentó recuperarse. No lo sabíamos. Si hubiéramos sabido que estabas involucrada, no me habrías tratado como basura en cada cena. No habrías ordenado a tu personal servirme como señorita inadecuada. Sus ojos bajaron. Me puse de pie. Déjenme ser clara. No vine aquí para salvarlos. Vine a mostrarles quién soy, quién siempre he sido. Los dejé desecharme, humillarme, tratarme como un trampolín. Y durante años, guardé silencio porque pensé que el amor era tolerancia. Hice una pausa, mirando fijo a Ilaiche. Pero el amor no significa sacrificio. No así, no como ustedes lo exigieron. Él abrió la boca, pero levanté la mano. Tomaste tu decisión. Te casaste con la política. Te casaste con la ambición. Y me divorciaste sin siquiera presentar papeles. Simplemente te alejaste como si yo fuera un estorbo. Su voz se quebró. Cometí un error, por favor, Cass, arreglémoslo. Incliné la cabeza. ¿Crees que esto es una historia de amor? No lo es. Es una resurrección. Parpadeó. La señora Langford se inclinó hacia adelante. Cassandra, si esto es por respeto, lo tienes. De verdad, fuimos cortos de vista, ahora lo vemos. Mi voz se endureció. No se trata de respeto. Se trata de consecuencias. Pasaron años convenciéndole a mi esposo que no valía. Y ahora vienen a pedir ayuda a la mujer que intentaron borrar. No me quieren a mí, quieren mi dinero, mi poder. El señor Langford apretó la mandíbula. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Me volteé a mi abogado, que deslizó un folder por la mesa. Dentro había una carta de intención de una página. Esto es lo que ofrezco, un donativo puente de 6 meses para la Langford Initiative, suficiente para mantener las luces encendidas y al personal empleado mientras se reestructuran. Pero con 3 condiciones. La señora Langford se crispó. ¿Qué condiciones? 1. Ilaiche firma los papeles del divorcio hoy. Sin retrasos, sin discusión. 2. La Langford Initiative me nombra públicamente como su única donante ejecutiva, mi nombre en letras grandes. No como la ex esposa de Ilaiche, sino como la razón por la que aún existen. Y 3. Me incliné, voz baja, fría como acero. Nunca me vuelven a contactar. No favores, no brunch familiares, no propuestas políticas. Después de esta reunión, desaparezco de sus vidas. Ustedes desaparecen de la mía. El silencio fue denso, casi insoportable. Pueden aceptar el trato o dejar que su imperio caiga. Pero de cualquier forma, yo gano. El señor Langford se veía furioso. La señora Langford como si hubiera mordido vidrio. Y Ilaiche se veía destrozado. Cass, por favor. Le lancé una mirada larga. Luego me volteé hacia mi abogado. Vámonos. No me detuvieron, sabían que no podían. A la mañana siguiente, recibí la confirmación de que el divorcio se había firmado y registrado. Mi equipo legal envió los fondos a la fundación. El anuncio en la prensa apareció en Internet 2 horas después. Emprendedora multimillonaria Cassandra Blake rescata a Langford Initiative del colapso. Poder silencioso sale a la luz, revela su participación en un imperio tecnológico multinacional. Mi teléfono no dejó de sonar por días. Solicitudes de entrevistas, ofertas para juntas, invitaciones a podcast, propuestas para conferencias. ¿Y Ilaiche? Intentó llamar. Bloqueé su número. Envió una carta. La destruí. Algunas cosas no merecen respuesta. Me mudé a un penthouse en Manhattan con vista a Central Park, no para presumir riqueza, sino porque me hacía sentir ligera. Como si finalmente hubiera trascendido el ruido, el juicio, los fantasmas de quienes intentaron moldearme. Y por primera vez en mi vida, dejé de pedir disculpas por mi éxito. Porque ya no era la esposa rota que me dejaron atrás. Yo era la tormenta que nunca vieron venir. Creyeron que me enterraron cuando se fueron. Pero no me enterraron, me plantaron. Y ahora he crecido hasta ser algo que no pueden ignorar, ni correr, ni controlar.